No sabíamos cómo hacer churros, no sabíamos nada de eso. Lo aprendimos haciendo. Yo creo que la clave fundamental es tener el coraje, la valentía, la astucia, la perseverancia y la constancia de hacerlo crecer, de hacerlo funcionar. La gente se sienta hasta en el piso a comer los churros. Le digo, yo creo que nosotros deberíamos empezar a franquiciar ya. Nosotros dimos la primera franquicia 15 meses después de haber abierto la primera tienda. Yo no hubiese llegado hasta aquí si no lo hubiese tenido a ella como pareja. Nos tomamos el riesgo, lo hicimos y aquí estamos. Ya. Hay que ser valiente. Los negocios hay que ser muy valientes. No. Buenos días a todos. Hoy estamos aquí con don Ariel Acosta Rubio, venezolano, emprendedor, una persona ejemplar para todos los que apreciamos mucho el emprendimiento y las ganas de darle duro en el negocio. Bueno, Diego, primero, muchas gracias. Diego Montes me está entrevistando. Él tiene su podcast que se llama Vida y Éxito. Correcto. Y me invitó a hacerme esta entrevista. Esta es una entrevista que vamos a compartir entre Vida y Éxito y Atar 360. Pero bueno, estoy listo. Bombardeame con preguntas. Démosle. O sea, como le dije antes, nuestro podcast está enfocado bastante en el negocio. Así que hoy vamos a aprender un poco más de usted, de su historia y también de Churromanía. Claro. Dónde empezó, cómo han crecido y dónde están hoy en día y hacia dónde van en el futuro. Entonces, en realidad, me gustaría empezar desde el principio. O sea, no sé si nos puede contar un poco acerca de Churromanía, cómo empezó y de dónde salió la idea de hacer churros. Fíjate, la historia de Churromanía, que es fascinante. O sea, no porque sea yo el fundador, pero en realidad tiene muchas anécdotas interesantes de la vida. Así como cada uno de los emprendedores que existen en este mundo tienen una historia que contar. Fíjate que Churromanía nace de una necesidad y una oportunidad. Yo había comprado con mi esposa una propiedad inmobiliaria en un centro comercial que era un local de apenas 17 metros cuadrados. Un pequeño local de apenas 17 metros cuadrados en un tercer piso. Pero fíjate, Diego, era la peor ubicación posible. Total de que, cuando yo tenía otros negocios. Yo tenía un negocio de comunicaciones y esto era una propiedad que yo compré por inversión inmobiliaria. Pero cuando se terminó el centro comercial, el dueño me dice, ¿qué vas a hacer con el local? Teníamos 3 opciones. Podíamos venderlo y capitalizar el inmueble, tener una ganancia. Podíamos alquilarlo y obtener una renta y conservar el inmueble. O la tercera opción era abrir un negocio propio, tener un alquiler producto del negocio, tener la renta o los beneficios del negocio y al mismo tiempo conservar el inmueble. Ok. ¿Y se les ocurrió churros? Bueno, no fue tan fácil. Ok. Primero decidimos, de las 3 opciones, irnos por la tercera. Decir, ¿por qué no abrimos un negocio propio y conservamos el local? Y si es exitoso, pues evidentemente nos paga la renta más la ganancia que tenga el negocio. Nos fuimos por esa vía. Claro, después la pregunta fue, ¿y qué negocio? Total de que, hicimos una reunión de tormenta de ideas con las familias y tal. Y un familiar de mi esposa, María Alejandra, Lali, que se llama Miguel, nos dijo, oye, ¿por qué no abrimos una tienda de churros? ¿Por qué no hacemos ese negocio? Porque aquí en Puerto La Cruz, donde nació Churromanía, prácticamente ese mercado no existían, pues, vendedores de churros. Había una pequeña tienda, una señora que vendía, pero era lo único que había. Y perdón, para los que no conocemos Venezuela, Puerto La Cruz, ¿dónde queda? Sí, Puerto La Cruz queda a 4 horas de Caracas. Está en el mar, en la orilla del mar. Muy parecido a Miami. Si lo comparas con Miami es muy parecido porque está frente al mar, tienes canales navegables, es un lugar turístico. Lo cual también nos daba esa ventaja de que nosotros aprovechar el turismo que viajaba a Puerto La Cruz para entonces vender nuestro producto. Así nace Churromanía, nace por esa idea de vender churros con chocolates. No sabíamos cómo hacer churros, no sabíamos nada de eso. Lo aprendimos haciendo. Nos pusimos una fecha de apertura, el 21 de marzo, en este caso 21 de marzo de 1997, y empezamos a trabajar. Mi esposa, que es arquitecto, diseñó la tienda. Okay. Miguel tenía que aprender a hacer churros, pero ninguno de nosotros aprendió, sino aprendimos después que abrimos la tienda. Y yo
me dediqué a la parte de mercadeo, la organización administrativa Claro. del negocio. Y así empezamos. Y entonces usted ya sabía administrar un negocio porque usted tenía otros negocios. Sí. Y se sentía muy cómodo en el concepto y en cómo se maneja un negocio, lo que se necesita para ser exitoso. Entonces le dio un poco de confianza para empezar uno nuevo, ¿así es? Sí, en realidad nosotros ese negocio lo abrimos como un negocio aparte, o sea, como diversificarnos en las cosas que hacíamos. Ok. Mi esposa tenía su compañía de arquitectura, yo tenía una compañía de comunicaciones y bueno, esto lo hicimos como un negocio aparte, tener algo más. Un side hustle, como le dicen aquí. Sí. Que luego se convirtió en el negocio. O sea, Claro. luego mi esposa vendió su oficina de arquitectura, su oficina de arquitectura, ella vende su participación, yo vendo mi participación en la compañía de comunicaciones y empezamos a dedicarnos única y exclusivamente a Churomanía. Wow. Y es lo que hemos venido haciendo en los últimos 28 años. Y entonces al principio, ¿cuál fue la clave? Porque tal vez hay mucha gente que tiene una idea de abrir un restaurante, que quisiera abrir una tienda o una franquicia o algo. ¿Cuál es la clave al principio para tener un negocio exitoso en esa primera instancia? Yo creo que la clave fundamental es uno tener el coraje, la valentía, la astucia, la perseverancia y la constancia de hacerlo crecer, de hacerlo funcionar. Claro, también hablamos de que a veces si los negocios no funcionan, porque no siempre uno tiene la varita mágica. Si no funciona, tú haces lo que llaman el pivot. O sea, te mueves hacia otra o cambias la manera, el enfoque del negocio. Pero nosotros teníamos muy claro, una vez que el negocio al principio fue muy exitoso, siempre lo ha sido. Fíjate que, es más, cuando nosotros abrimos la primera tienda de Churomanía, era un no. No, porque estábamos en un tercer piso, en una ubicación muy mala, y era una venta de churros con chocolate. Prácticamente las probabilidades de éxito eran muy reducidas. Pero nosotros hicimos una campaña de mercadeo fenomenal. Nosotros nos fuimos a la radio y pusimos casi 30 comerciales diarios en 2 emisoras de radio, que hizo llevar a la gente, no existía en aquella época evidentemente el Instagram, nada de esas redes sociales, y a través de la radio pudimos mover a todos nuestros clientes hacia la tienda. Claro, cuando llegaban al centro comercial no sabían cómo ubicar a Churomanía. Entonces aplicamos estrategias de mercadeo que yo había aprendido durante mi carrera como profesional. En una época de mi vida yo trabajé en una compañía hotelera que era de mi familia y vendíamos multipropiedad y tiempo compartido. Y ahí aprendí técnicas de ventas, de cómo llevar los clientes a las oficinas para poder venderle una multipropiedad. Wow. Y esas mismas técnicas las aplicamos para que el público, los clientes que estaban alrededor del centro comercial, poder llevarlos a la tienda. Entonces suena como que el mercadeo fue definitivamente una de las cosas que lo llevó al éxito en esa primera ubicación. Y bueno, y todavía me imagino que es súper importante. Pero en esa primera ubicación me suena que el mercadeo está diciendo que fue fundamental. Y también suena como que tal vez un poco de capital, ¿verdad? Porque me imagino que tenían que levantar para el equipamiento, incluso para el mercadeo. O sea, como es una inversión que uno tiene que tomar un brinco y decir, voy a invertir en esto y después hacer las finanzas para saber si va a ser rentable o no. Por ejemplo, mi familia en algún momento fue dueña de la franquicia de Quiznos en Nicaragua. Y yo le decía, mamá, ¿pero por qué vas a comprar esta franquicia? Como que ¿cuántos sándwiches tenés que vender para pagar la renta? ¿Verdad? Y los números son altos. Entonces, como entender la parte financiera, yo creo que es un aspecto importante también. Sí. Fíjate, cuando abrimos la primera tienda, aplicamos nuestros ahorros, pero no teníamos todo el dinero. Y lo tuvimos que financiar, como siempre ocurre o normalmente ocurre con los negocios familiares. Y cuando estás empezando, fuimos a la familia. Entonces mi mamá, la reina madre, Selma, mi querida madre, que todavía está viva, tiene 97 años, ella invirtió un dinero y familiares de mi esposa también invirtieron. Una ronda de Friends and Family. Exacto, hicimos una ronda de Friends and Family y con eso reunimos lo suficiente para terminar de construir la primera tienda. No teníamos la receta de hacer los churros, no sabíamos lo que estábamos haciendo. De hecho, había una señora que tenía un camioncito de churros en un lugar que se llama el Paseo Colón, ahí en Puerto de la Cruz, y fuimos donde ella para que nos enseñara cómo hacer los churros. Bueno, efectivamente dijo, bueno, yo los puedo ayudar.
Cuando nos dijo el monto de lo que nos iba a cobrar, le dije, es que yo no tengo ese dinero. O sea, si le pago ese dinero no puedo abrir la tienda. Claro. A la final no se lo pagamos, simplemente decidimos nosotros hacerlo por nuestra cuenta a través de una receta que nos había dado una paciente de mi suegro. Mi suegro era médico y tenía muchos pacientes, entonces esa señora nos dio una receta. Bueno, la usamos al principio, no funcionó, pero pasó algo. Pasó algo que es que al principio los churros salían muy feos y explotaban en la freidora. Total que tuvimos que cerrar el negocio, bueno, lo cerramos a las 11 de la noche y decidimos quedarnos de 11 de la noche, toda la noche trabajando para construir la receta que pudiese servir para churromanía. Nos quemábamos, teníamos quemaduras por todos lados. Total que nos quedamos, cerramos el negocio a las 11 de la noche y empezamos a trabajar, hicimos muchas pruebas. Y ya cuando estaba amaneciendo, 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, pudimos ver a través de una ventana, que era la única ventana que tenía esa tienda, muy pequeña. Vimos el amanecer y ya en ese momento salió la receta, que es la que venimos usando durante 28 años. ¿No ha cambiado la receta? No ha cambiado, por eso es que cuando tú pruebas un churro de churromanía es diferente. Tú dices, oye, pero es un churro, pero su textura y su sabor es diferente a otros churros, porque tenemos una receta que es única de churromanía. Wow. Eso es un gran diferenciador. Cuando uno construye un negocio, tú tienes que tener muchos diferenciadores para que tu negocio sea Sí, para protegerlo. Sí, para protegerlo, para que sea más fuerte. Contar una mejor historia. Y bueno, evidentemente te hace único. Claro. Entonces la receta es una de ellas, ¿no? Buenísimo. Ahora, pero fíjate que no teníamos el dinero, logramos abrir la tienda y luego le pagamos a todos los familiares con el producto del éxito del negocio. El éxito fue fundamental, tan exitoso fue que mi esposa tuvo que vender su firma de arquitectura y yo mi negocio para poder dedicarnos a churromanía a tiempo completo. ¿Y de la primera tienda a la segunda, cuánto tiempo tomó? 9 meses. En 9 meses ya dijeron, hagamos otra. Bueno, O antes incluso. más que eso, eran las presiones externas. Vino el dueño del centro comercial, Federico Reyes, un gran amigo nuestro. Y Federico me dice, Ariel, te tienes que mudar. Y yo, pero ¿y por qué me voy a mudar? Es que estás colapsado, este es un pasillo muy pequeño, la gente se sienta hasta en el piso a comer los churros. Tienes que mudarte. Y si tú te mudas, vas a tener más espacio, vas a poder producir mejor y vas a vender más. Y ese fue el momento que usted se dio cuenta, wow, tenemos que abrir otro. Claro, entonces yo dije, oye, esto es una buena oportunidad. Entonces nos ofreció un espacio en la feria de comidas, en el food court, en la feria de comida del centro comercial. Eso nos llevó entonces a escalar a una siguiente posición. Ya ahí no éramos solo el churrero que estaba escondido en un lugar del centro comercial. Eso nos convirtió a poder competir con marcas internacionales. Okay. Estábamos al lado de McDonald's, de Wendy's, de Subway, marcas importantes. Claro. Entonces ya estábamos entrando al mundo de las grandes ligas. ¿Con la segunda tienda? Con la segunda tienda. Wow. Y de hecho fue muy curioso porque cuando abrimos la segunda estaba una en el piso de abajo, la feria de comida, y la otra en el piso de arriba. Y las dejamos abiertas las dos. Entonces competíamos, la de arriba y la de abajo, la de arriba y la de abajo. Era cómico porque los clientes iban y decían, no, a mí me gustan más los churros de arriba que los de abajo. Y eran los mismos churros, eran la misma manera de hacerlo. Sí. Pero fue una manera la verdad que nos divertimos muchísimo. Pero sí ocurrió lo que había predecido nuestro amigo Federico Reyes, de que íbamos a vender mucho más. Y que de verdad teníamos una tienda mucho más grande, la producción era mucho más eficiente. ¿Y eso fue en el mismo pueblo o ya en Caracas? En el mismo centro comercial. Wow. En el mismo. Y entonces tienen 2 tiendas. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ya comienzan a ver ustedes el potencial. ¿Y cuál fue la siguiente cosa que se les ocurrió? O sea, ¿cómo decidieron crecer después de esas 2? Bueno, porque se iban ocurriendo cosas. Inclusive antes de abrir la segunda tienda, ya podíamos predecir lo que iba a ocurrir en el futuro. Y te explico cómo. Hay una cosa que se llama el sistema de franquicias. Okay. Ahora, pero ¿por qué existe el sistema de franquicia y por qué nosotros somos franquiciadores? Bueno, porque ocurrían las siguientes preguntas. Primero llegaban clientes y decían, oye, yo quiero tener un churromanía en Caracas.
Recuerda que estamos en Puerto La Cruz, queda 4 horas de la ciudad capital. Me gustaría que abrieran una sucursal allá. Ahí te da la primera pregunta que tú dices, oye, a la gente le gustaría tener un Churrumanía cerca de la ciudad donde ellos viven. Porque me los pedían de todas las regiones. Recuerda que estábamos en un centro turístico y la gente venía a visitar a Puerto La Cruz, a pasar el fin de semana, pasar las navidades, pasar las vacaciones. Claro, entonces la gente quería uno más cerca de su casa, no tener que ir a Puerto La Cruz para comer churros deliciosos. Claro. Pero entonces vinieron también otros clientes que querían, oye, Ariel, quiero hablar con el dueño. Entonces, bueno, me hablaban conmigo, me decían, oye, a mí me gustaría abrir una tienda de churrumanía en la ciudad donde yo vivo. ¿Por qué no nos asociamos? Ok. Bueno, ahí te da otra alarma, te dice, Sí. oye, hay gente que le gustaría invertir en tu negocio. Sí. Claro, yo me preguntaba, ¿cómo yo me voy a asociar con Diego Montes si yo no lo conozco? Ujú, ujú. Pero ahí es donde te viene en la mente, hay un sistema que se llama el sistema de franquicia, que regula y hace que eso sea posible. Ok. Después entonces te haces la tercera pregunta. Como ya las dos primeras te están diciendo te puedes convertir en franquicia, tú dices, bueno, ¿es este negocio Churromanía replicable? Ok. ¿Puedo yo hacerlo igualito en otras partes? Tener unos manuales operativos, tener una receta única, tener una infraestructura, tener unos contratos apropiados para una franquicia. ¿Es eso posible? Ujú. Si la respuesta es sí, ya tienes 3 de las 5 importantes que yo creo que te hacen convertirte en un franquiciador. La cuarta pregunta. La cuarta pregunta es, ¿tengo yo la capacidad, el conocimiento para hacer que este negocio continúe hacia adelante? Si la respuesta es sí, la cuarta, quiere decir que estás muy cerca de convertirte en un franquiciador. Ujú. Y después viene la última, la quinta, de las 5 más importantes, que para mí es supremamente importante, es, ¿tengo yo el tiempo o le voy a dedicar yo el tiempo, la perseverancia, la constancia, en las buenas y en las malas? Es como un matrimonio, ¿no? Sí, sí. En las buenas y en las malas, para hacer que este negocio sea exitoso, proteger el sistema de franquicia, proteger la marca y multiplicar esta marca en cada ciudad de Venezuela y el mundo. Ujú. Si la respuesta es sí, entonces ya tienes las 5 preguntas o las 5 respuestas favorables para convertirte en un Sí, franquiciador. porque ya estás pasando de tener un restaurante o 2 restaurantes, ¿verdad? O tiendas. ¿Cómo se le refieren ustedes al local? ¿Se refieren como una tienda, un restaurante? Sí, una tienda, un local. Ok, un local. Eso es pasando de tener una tienda, un local, a ya estar hablando de empezar un negocio. De verdad, o sea, escalable, que tiene que crecer, requiere diferentes habilidades, requiere diferente, o sea, commitment, como le dicen acá. Entonces, tú tienes que ser honesto con ti mismo, creo yo, ¿verdad? Antes de solo decir que sí, estoy listo, ¿verdad? Para pensar, ok, yo le voy a dedicar el tiempo que esto se merece porque, bueno, para usted ha sido una vida entera crecer esta marca y llegarla donde está hoy. Entonces ya es como un switch que uno tiene que hacer y decir, estoy listo para esto, vamos a hacer, y con la familia también, porque esto involucra a todos los que están alrededor tuyo. Claro, hubo una parte de ese crecimiento al principio, cuando ya estábamos haciendo la segunda tienda, que todavía no habíamos decidido ser franquiciadores o convertirnos en franquicia. Estábamos muy cerca. Pero el detonante más rápido, el que más aceleró eso, es porque un amigo que trabajaba para una de esas emisoras de radio, al cual yo le compraba los espacios de radio, que él me financiaba con unos giros, porque no teníamos el cash para pagarlo, pero él me lo financiaba. Yo le firmaba unos giros y le fuimos pagando los Ibas giros. pagando poco a poco. Poco a poco. Porque una cosa que es importante decir a los emprendedores, que siempre hay mucha gente buena que te ayuda en el camino. Sí. De esos son de los que yo me acuerdo. También hay mucha gente que no te ayuda, pero los que te ayudan yo siempre los tengo en mi memoria.
Y les doy crédito a eso. Okay. Y gracias a este señor, Laureano Delgado, amigo mío, Laureano se acerca a nosotros y nos dice, oye, mira, quiero hablar con ustedes. Yo creo que ustedes van a hacer un negocio que va a dar mucho que hablar, que va a tener mucho éxito, que les va a ir muy bien, que va a crecer muchísimo. A todo esto ustedes solo tienen 2 tiendas todavía. Bueno, teníamos la primera y estábamos construyendo la segunda. Ah, o sea, con una. Wow. O sea, él ya Tenía una visión... Él ya lo veía venir. Claro. Tal vez porque él vio en nosotros esa pasión y vio las 5 condiciones de las que hablé y mencioné anteriormente. Y nos dijo, no sé cómo lo van a hacer, no sé cuánto tiempo les va a tomar. Lo que sí quiero es regalarles este libro que les puede ayudar a ustedes a visualizar el futuro de su negocio. Y nos regala la biografía de McDonald's. Wow, yo recibí ese libro, bueno, para mí, la Biblia. Y todas las noches, cuando llegaba a la casa, cuando uno trabaja en estos negocios, que cierras muy tarde, Claro. cuando llegas a tu casa no puedes dormir rápidamente, porque vienes muy acelerado, estás todo el día trabajando y cuando llegas toma un tiempo en que tú puedas desacelerar y llegar al punto de descanso. Entonces yo lo que hacía es que me sentaba a leer ese libro. Iba capítulo por capítulo. Al principio yo decía, bueno, pero yo estoy viviendo en carne propia lo que este señor me está diciendo en este libro. Porque los primeros capítulos eran lo que nosotros estábamos viviendo en ese tiempo, en tiempo real. Pero después, los siguientes capítulos, me fue dando la visión de qué me iba a pasar y qué tenía yo que hacer para poder convertirme en un franquiciador exitoso. Entonces me hablaba de los contratos, me hablaba de la elaboración de productos y equipos, las recetas, los proveedores, la distribución. Le dio toda la fórmula. El mercadeo. Bueno, no me daba las fórmulas, pero sí me daba las claves de lo que ellos habían vivido en McDonald's para que yo pudiese visualizar el camino de Churromanía. Las cosas buenas que tuvo McDonald's con los franquiciados y las cosas malas que tuvo. Los tropiezos que tuvieron y los aciertos que tuvieron. Claro. Y todo eso me fue guiando. Y en base a eso, y en ese momento es donde, y yo creo mucho en la visualización y el enfoque. El enfoque, tienes que estar enfocado. Si tú estás enfocado y vas en esa dirección y no empiezas a moverte y a distraerte, porque si te distraes, pierdes tiempo y pierdes energía. Enfócate. Y eso fue lo que hicimos. Y recuerdo que ya cuando abrimos la segunda tienda, se nos acercó gente que quería franquiciar y me reúno yo con mi equipo y sobre todo mi esposa, que es mi socia, y le digo, yo creo que nosotros deberíamos empezar a franquiciar ya. Nosotros dimos la primera franquicia 15 meses después de haber abierto la primera tienda. Wow, eso es increíble. Yo pensé que usted me iba a decir como después de la 5ª tienda decidieron franquiciar. No, fuimos... Pero después de la primera ustedes ya estaban maquinando la visión a largo plazo. Fuimos muy rápidos en eso. En aquella época en Venezuela no existían la franquicia, un sistema de franquicia organizado. Claro. Habían franquicias, estaba McDonald's, Subway y tal, pero no había una... Los abogados no sabían ni siquiera cómo hacer un contrato de franquicia. El primer contrato nuestro lo hizo mi esposa, lo hicimos nosotros. Mi esposa, que además es abogado, además de ser arquitecto, es abogado. Ella elaboró el primer contrato. Es importante resaltar que cuando nosotros abrimos la primera tienda, que te acuerdas que queda 4 horas de Caracas, nosotros todos los días jueves pasábamos en una camionetica que yo tenía, una Blazer, que me tuve que comprar para poder montar las materias primas. Íbamos visitando los proveedores, el proveedor que nos fabricaba la harina, el proveedor que nos fabricaba los dulces de leche, los toppings, todo. Y los montábamos en la camioneta y después seguíamos camino allá a Puerto La Cruz.
Importante resaltar de que cuando íbamos en el carro nos encontrábamos con la gandola de McDonald's. La gandola que distribuía a las tiendas McDonald's. Entonces nosotros la seguíamos. Fíjate lo que es la visualización. Seguíamos a la gandola. Y él se paraba en un McDonald's y nosotros nos parábamos también en el estacionamiento y veíamos qué hacían. Entonces salía el gerente o el encargado de la tienda de McDonald's, bajaban cosas del contenedor y las cajas decían McDonald's. Entonces yo le decía a mi esposa, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nuestros productos, con nuestra marca, con nuestras etiquetas, es lo que nuestros franquiciados tienen que recibir. Claro. Que son productos exclusivos nada más para los franquiciados o la red de franquicia Churromanía. Y así lo hicimos. Y en ese camino de 4 horas, son 4 horas donde mi esposa y yo hacíamos todo lo que era el diseño de la tienda, los manuales operativos, los contratos de franquicia, cómo mejorar los equipos, cómo mejorar las tiendas dentro, la distribución, cómo fabricar los churros. Es un constante, todavía lo hacemos, es un constante aprendizaje. Mi mejor oficina es el carro. Yo voy en el carro, hoy en día en Miami. En Miami, Diego, tú vas a visitar a alguien. Bueno, tú viniste hoy aquí a mi oficina. Tú para venir acá te tardaste media hora. Sí. Bueno, entonces siempre hay media hora. Sí. Entonces tú vas en el carro y vas hablando, oye, ¿y cómo podemos mejorar esto? Y mañana, ¿cómo podemos mejorar las ventas? Y es muy divertido. Hay tantas áreas dentro de este negocio que es fascinante. Nunca descansas. Entonces, volviendo a ese camión, nosotros íbamos diseñando en esas 4 horas el negocio. Y quiero hacer una pregunta aquí, tal vez pausar un poco en el área de negocio y preguntarle de la relación con usted y su esposa, porque ustedes, o sea, para trabajar junto con su esposa en un negocio puede ir o muy bien o muy mal. Suena como que les iba bien trabajando como equipo. Bueno, eso es algo que es un ingrediente muy importante. Yo creo que he tenido esa suerte, ¿no? De que pude conseguir a mi pareja, que es mi amiga, mi amante, mi esposa y mi compañera de trabajo, mi socia. De hecho, desde muy temprano está definido cuál es nuestra relación dentro del negocio. Claro. Los dos somos CEO, básicamente, de la compañía. Los dos tenemos los mismos poderes, las mismas decisiones. Yo tengo mis fortalezas y mis debilidades igual que ella. Tiene sus fortalezas y sus debilidades. Ella es muy analítica. A ella le llamamos cerebro. A mí me llaman Pinky. Yo soy el hombre del mercadeo. Soy el hombre que se le ocurren cosas, imaginario. O sea que... más creativo. Más creativo en ese sentido. Pero ella... con su arquitectura tiene la habilidad de poder diseñar tiendas cada vez mejores, pero también por su conocimiento legal también es muy buena para todo lo que son las cosas de los contratos. Y bueno, así hemos balanceado. ¿Y qué recomendaciones tuvieras a alguien que tal vez sí también tiene un negocio con su pareja o tal vez va a hacer un negocio con su pareja? ¿Qué recomendaciones darías de cómo llevar una relación sana en el trabajo y en la casa? Bueno, lo principal es que somos amigos, ¿no? Okay. Muy buenos amigos. Y para todo hay un momento. ¿Ok? Entonces, yo creo que es mantener ese balance entre los momentos es lo importante. Nunca perderse el respeto. Evidentemente, yo respeto las cosas que ella piensa, como las dice. Igual ella me respeta a mí. Entonces, ese respeto, si lo tienes, tu relación va a durar mucho tiempo. Y te fortalece. Yo siempre lo digo cuando hablo de estos temas, de que yo no hubiese llegado hasta aquí si no lo hubiese tenido a ella como pareja, ¿no? Me imagino. Definitivamente. O sea, si yo me hubiese equivocado, yo hubiese tenido una pareja diferente, tal vez no estuviese haciendo lo que estoy haciendo hoy en día. Muy probablemente. O sea que hay mucho crédito de eso. Y yo creo que Claro. para ella también es lo mismo, ¿no? O Sí, sea, sí. si ella... Igual le pasa a ella, ¿no? O sea, Sí, el éxito es de ambos. Es de Súper ambos, súper bueno. sí.
Bueno, entonces regresando a donde estábamos antes, entonces ustedes ya tienen su primera tienda, están imaginándose la franquicia, abren su segunda tienda propia. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ya tienen la visión de lo que quieren hacer, quieren franquiciar la empresa. ¿Qué viene después de eso? Bueno, dimos la primera franquicia. Fue en Puerto Ordaz. Puerto Ordaz queda igual a 4 horas de distancia de Caracas, pero de Puerto La Cruz era apenas 1 hora y algo. Ok, otro centro turístico. Bueno, no, era un centro, una ciudad industrial importante, Ok. una ciudad industrial. De hecho, Churromanía abrió, antes de llegar a Caracas, abrimos en 4 ciudades antes de Caracas. Abrimos Puerto Ordaz, estábamos en Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Valencia, Ok. Guacara, que queda cerca de Valencia, y la quinta ciudad fue Caracas. ¿Y por qué hicieron esa decisión? Bueno, primero porque se daban las circunstancias de que la gente nos pedía en esas ciudades. Ya. Y eso nos sirvió como para aprendizaje. Llegar a la ciudad era como, bueno, como la cúspide, ¿no? Claro, y también, o sea, nosotros lo vemos mucho en varias empresas que el que se quiere ir a la ciudad, pues tienes mucha más competencia. Te tratan de atacar, te tratan de sacar del centro comercial, de esto, porque les traes competencia a los otros que ya están ahí. Mientras que en un pueblito quizás la competencia no es tan fuerte y les permite a ustedes desarrollar sus habilidades, sus Claro. procesos, la fórmula. Y después ya cuando se sienten listos, dijeron, ok, vamos a Caracas. Exacto. Básicamente lo que tú acabas de decir fue la estrategia de ese momento. Siempre estás con estrategia, la estrategia cambia. Sí, sí. Pero en ese momento era esa la estrategia. Súper. Y entonces, bueno, llegaron a Caracas. ¿Y cómo les fue en Caracas, en una ciudad comparado a pueblos? Bueno, en Caracas, en ese momento ya se estaban desarrollando centros comerciales muy importantes. Había uno que se llama el Centro Comercial Sambil de Chacao. Nuestra casa, donde nosotros vivíamos, que además era la oficina estaba en la sala de la casa. Ujú. Básicamente donde está el comedor, teníamos 2 escritorios. Un escritorio era la mesa de dibujos de mi esposa. Como arquitecto ella dibujaba las tiendas a mano alzada en aquella época. A mano alzada con un papel cebolla y entonces iba diseñando las tiendas. Y al lado estaba mi escritorio, donde yo tenía un fax y una computadora. Cuando la gente me llamaba para franquicias, esto es importante, ¿por qué la gente me llamaba? ¿Cómo me localizaba? Me localizaba a través de la página web. Cuando nosotros abrimos la segunda tienda de Churromanía, yo contraté a un muchacho. Le dije, yo quiero que tú me diseñes una página web. Me dijo, pero ¿para qué tú quieres una página web? Si tú lo que vendes son churros con chocolate. Y digo, no, yo no vendo churros con chocolate. Esa es la excusa. Si tú vendes una marca. Yo lo que tengo es una franquicia que va a estar en todas partes del mundo. Y él no lo entendía. Yo le dije, a través del internet y a través de esta página web, gente de cualquier parte de Venezuela y del mundo Nos va a encontrar. nos va a encontrar y nos va a llamar y nos va a buscar. Y así ocurrió. Wow. Empezaron a través de correos electrónicos y a través de la página web a contactarnos. O sea, esa visión de utilizar la tecnología en ese momento fue muy importante. Ujú. Entonces, cuando ellos me llamaban, yo les decía, bueno, vamos a encontrarnos. Yo estoy en un centro comercial X, nos vamos a ver en un café que hay ahí, nos tomamos un café y ahí hablamos. Bueno, no lo podía llevar a la sala de mi casa, ¿no? Ujú. Porque entonces no se iba a ver muy bien. Ujú. No íbamos a tener esa credibilidad. No teníamos oficina todavía, no teníamos los recursos para tener una oficina con una infraestructura. Pero entonces, desde esa casa donde vivíamos, a través de la ventana yo podía ver la construcción de ese centro comercial que se llama Centro Comercial Sambil. Ujú. Y yo le digo a mi esposa, me voy a ir a ese mall, a ese centro comercial a buscar un local. Fui, llegué y me dijeron que no había espacio, ya estaban todos alquilados. ¿Y usted qué vende? No, yo tengo una churrería. Entonces la gente se reía, que es una churrería. Pero tú sabes, yo soy muy perseverante en eso. Y dije, bueno, tal vez no hablé con la persona equivocada. Entonces averigüé quién era el dueño del centro comercial, el señor Salomón Cohen.
y busqué la dirección y me fui a sus oficinas. Las oficinas están ahí en Caracas, en el Centro Lido, piso 7, me acuerdo. Llego a las oficinas, hay un mostrador con 2 secretarias, que son como una pared para que la gente no entre. Los guardaespaldas. Sí. Y yo pregunté por él y dije, mire, yo vengo aquí, tengo una reunión con el señor Salomón Cohen. Se lo dije con mucha confianza, ¿no? La muchacha, yo no tenía ninguna cita, pero la muchacha me creyó, o por lo menos dudaba de que fuese verdad o no. Pero antes de que descubriera que no era verdad, había una puertica y yo veo al señor Salomón Cohen caminando a través de un vidrio. Abrí la puertica, me colé rápidamente, antes de que me alcanzaran, y lo aproximé. Y le dije, señor Salomón, ¿cómo está? Ah, hola, ¿cómo estás? Mire, quería hablar con usted porque yo tengo este negocio. Y le mostré, no existía Instagram, no existían los teléfonos celulares con cámaras. Sí. Y yo quiero que usted vea, y le enseñé un álbum que yo tenía de fotos Kodak. No sé si tú te acuerdas. Sí, claro. De las fotografías Kodak de papel. Entonces yo pasaba el álbum, estas son las tiendas que nosotros tenemos. Y él me dijo, a mí me gustan los churros. Entonces me pasó a hablar con su hijo. Hablando con su hijo me dijo, mira, yo ahorita no tengo local. Primero me pasó con Freddy Cohen me pasó con su hermano Carlos Cohen. Y Carlos Cohen me dijo, mira, ahorita no hay en el Sambil, pero tengo un local enfrente de la Plaza de la Candelaria. La Plaza de la Candelaria es una plaza muy importante en Caracas, muy famosa, donde está la iglesia de la Candelaria, donde está la Virgen de Candelaria. Y frente a eso tenemos un pequeño centro comercial, donde hay un local de 20 metros cuadrados. Yo le dije, ok, voy a ir a verlo. Bajé el edificio justo abajo en la estación donde está la Torre Lido, ahí en Chacao. Está la estación del metro. Me monté en el metro, pum, llegamos a la Candelaria y fuimos directamente al local. Lo vimos, nos gustó, regresamos ese mismo día a su oficina y le dijimos, hacemos negocio. Me recuerdo que eran $2,000 mensuales de alquiler. Eso nunca se me olvida porque no teníamos cómo pagar $2,000 mensuales. Claro. Pero nos arriesgamos. Total que abrimos la tienda. Bueno, la tienda un éxito. Esta era su vía propia, no era franquiciada. Esta era corporativa, era nuestra. Okay. Fue la primera tienda corporativa, la segunda tienda corporativa, porque la primera fue en Puerto La Cruz. Abrimos la tienda y estoy yo un sábado, como al mes de haber abierto la tienda, estoy ahí un sábado y viene el señor Salomón Cohen con toda su familia. Porque arriba de nosotros había abierto una farmacia muy importante. Era la primera farmacia de esa cadena que estaba abriendo. Y ellos fueron a visitarla. Pero tenían que pasar frente a Churromanía para llegar a la farmacia. Cuando yo lo veo a él y su familia, yo lo aproximo, lo saludo y él me pregunta, bueno, ¿y qué haces tú aquí? Y yo, bueno, estoy en el negocio, ¿no? Churromanía. A eso le causó muy buena impresión. Ah, qué bueno que estás aquí en el negocio. Y yo les ofrecí churros a todos. Le digo, no se vaya, a toda la familia, a todos los que estaban comieron churros. Eso le causó tanta impresión al señor Salomón Cohen, que me dijo, pásate el lunes por la oficina. Te veo a las 7 de la mañana. Bueno, yo no dormí el domingo, esperando ir a su reunión a las 7 de la mañana. Claro. Cuando llego, a las 7 de la mañana, me recibe y me pasa a una sala de conferencia muy grande. Y me saca unos planos del centro comercial Sambil. Y me dice, ¿sabes qué es esto? Y le digo, no tengo la menor idea. Me dice, bueno, este es el último piso del Sambil que no existe todavía, pero lo vamos a abrir muy pronto. Que se llama, el piso este se llama Nivel Diversión. Que todavía no lo habían inaugurado. Y yo quiero que tú escojas el lugar donde quieres abrir tu tienda de Churromanía. Bueno, eso es una rotonda y hay unas escaleras mecánicas. Yo escogí, saliendo de la escalera mecánica, el local que está ahí, al salir de la escalera mecánica.
Claro. Me dijo, oye, no sabes nada, ¿no? Yo, bueno, usted me está dando la oportunidad de yo escoger. Fuimos los primeros que abrimos en esa área del nivel diversión. Un éxito rotundo desde el principio. Wow. Ese fue ya cuando pasamos allá al segundo nivel, otro nivel más. Ujú. ¿Te acuerdas que el primer nivel es cuando estábamos en la feria de comida en Puerto La Cruz con las marcas importantes? Sí, sí, sí. Ahora estábamos en el mejor centro comercial de toda Venezuela, Enfrente de las escaleras. frente a las escaleras, en el nivel diversión, donde iban a estar también todas las marcas importantes, salas de cine, bowling, todo, una cosa increíble. Y ahí ya entramos ya en las super grandes ligas, en la capital de Caracas. ¿Esto qué año fue? Wow, eso sería en el año 90, nosotros vimos 97, 98, entre 98 y 99. O sea, 2 años después nada más. Sí, 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 sí. Está bien. Entonces ahorita ya tienen más de 6 locales, o sea, no suyos, pero también franquiciados, 6 o 7 locales. Y ya llegaron al siguiente nivel, enfrente de las escaleras, en el mall más grande de Caracas. Y ya me imagino que ya sus ojos ya brillaban diferente. Sí, bueno, ahí empezaron, ya empezamos a franquiciar por todas las ciudades de Venezuela, más importantes. Esa época fue bien emocionante porque cuando abrimos el nivel diversión, arriba había una mezanina donde guardábamos la harina y tal, y ahí hicimos una pequeña oficina. Fue la primera oficina corporativa que tuvimos después de la casa. Y bueno, había un solo escritorio. Me acuerdo que esos escritorios que se arman, que son como lo que compras en IKEA, que son bien baratos, bien económicos, con unas sillas de esas ejecutivas, pero muy económicas, y una computadora. Y hacíamos turnos para ver quién usaba la computadora para escribir el documento, para mandar un correo. A veces no teníamos dónde sentarnos, nos sentábamos arriba de los sacos de harina. Fue una época muy emocionante. Muy emocionante porque estabas viendo el futuro, todo el tiempo viendo el futuro. Wow. Entonces era como construir sobre construir y seguir construyendo. Y fue ahí en ese momento cuando luego dimos el salto de entonces arrendar unas oficinas corporativas ya más grandes. Ya éramos muchas más personas trabajando, la parte administrativa, la parte operativa. ¿Ustedes le ofrecen el back office a sus franquiciados? Bueno, el back office administrativo cada franquiciado lo tiene con sus contadores, ¿no? Ah, ok. Pero lo que sí es que tenemos cajas registradoras que se interconectan, tenemos la información al día en tiempo real. Okay. Pero sí hay que darle soporte técnico, soporte de estructura, distribución, materias primas, todo eso. Y para aquel momento estábamos abriendo casi una tienda al mes, a veces hasta 2 tiendas al mes. Nos pasamos viajando por toda la ciudad. Y entonces, antes de salir de Venezuela, o sea, solo quedémonos con Venezuela ahorita, ¿cuántas tiendas llegaron a tener en Venezuela antes de decir, ok, salimos de Venezuela? Bueno, gracias al internet, gracias a esa página web. Okay. Me empieza a escribir una pareja de Ecuador. Y me escribían, es que yo quiero llevar a Churomanía a Ecuador, yo quiero llevar a Churomanía a Ecuador. Un día se aparecieron en Venezuela, en Caracas. Y me fueron a visitar a la tienda de nivel diversión. Y yo decía, bueno, pero yo no los conozco, ustedes ¿qué es lo que quieren? No, es que yo quiero tener Churomanía, tal, así. Bueno, total que les dimos a ellos un tour por las tiendas, conversamos, tuvimos 2 o 3 días conversando, y ellos me dicen, ¿por qué usted no viaja a Ecuador y nos visita a ver las posibilidades? Bueno, al mes básicamente, mi esposo y yo decidimos visitar Ecuador, y en aquella época fue interesante, era en el año 1999. Tuvimos que tomar un avión que salía de Caracas, Bogotá, Quito, Guayaquil, que era el destino final era Guayaquil. En aquella época Colombia tenía muchos problemas habían bombas que todos los días, seguridad y todo eso. La seguridad y los coches bombas y todo aquello. Y era impresionante, me causó mucha impresión porque en el aeropuerto habían perros, guardianes y gente armada que te revisaban cada vez que caminaba. Eso me causó una impresión muy fuerte. Pero bueno, ahí tomamos el otro avión y seguimos hacia Quito.
Y luego de Quito llegamos a Guayaquil. Llegamos al aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil, por cierto. Nos pasan buscando a esta pareja y nos llevan y nos hacen un tour por varios centros comerciales que nos quedamos bastante impresionados. Oh. Porque tenían todas las marcas importantes, estaban todas. Y salas de cine, tenían estaciones de 24 salas de cine. O sea, una cosa que en realidad estábamos los dos muy impresionados, mi esposa y yo. Pasamos 3 días en Guayaquil. Y bueno, prácticamente estábamos decididos a darle la franquicia para Ecuador. Y cuando nos regresamos, hubo un golpe de Estado en aquel momento, una crisis financiera. Cerraron todos los bancos y todos los negocios. Fue cuando se dolarizó Ecuador. Y nosotros prácticamente salimos no sé cómo logramos salir. Yo creo que el único vuelo que salió ese día fue el vuelo nuestro. No tenía cómo pagar el impuesto de salida. No tenía cash, no tenía nada, no podía ir, los bancos estaban cerrados. Y yo tenía un travel check, un cheque viajero de American Express. Yo no sé si alguna vez tú llegaste a ver un cheque viajero de American Express. Yo creo que no. Eso sí no los conocí. Bueno, lo tengo guardado. Todavía tengo el comprobante, porque tú firmabas el cheque y te quedaba un comprobante abajo. Y era una libretica que te daba American Express. Era muy famoso, eso lo usábamos nosotros cuando yo tenía tu edad. Bueno, y eso era lo único que tenía. Y lo saqué del maletín y le dije a la hermosa, te lo pongo a tu nombre y tú me das el cash y con eso pago el impuesto. Y ella me lo aceptó. Fue gracias a esa hermosa que saliste. Que pude salir. Todavía tengo ese travel check. Vamos en la cola, se me acercó un señor vestido de civil con una pistola pidiéndome el pasaporte y yo miraba alrededor a los otros ecuatorianos. Eso me dice, sí, ese es un tipo de seguridad. Yo, bueno, la verdad que fue un momento muy difícil, pero logramos salir. Cuando estamos de regreso en el avión, que es muy parecido a las 4 horas. De vuelta a otras 4 ciudades. ¿Verdad? En el carro, que iba en el carro 4 horas. Pasar por Colombia con la seguridad. Exacto. Pero entonces sentado con mi esposa, la cofundadora y mi socia, empezamos a conversar, qué le parecía, que si era buena idea. Y yo le propongo lo siguiente. Yo le digo, oye, la verdad que lamentablemente nuestro Sudamérica es como un cuero seco, ¿no? Que cuando está bueno Argentina, pues Colombia está mal. Cuando Venezuela está mal, pues entonces se levanta Brasil. Siempre hay algún tema en alguno. Siempre hay un tema. Entonces yo le dije, oye, ya que vamos a internacionalizarnos, ¿por qué no aprovechamos que tenemos la edad, tenemos el empuje y nos vamos a Estados Unidos? Y nos vamos a Miami e intentamos abrir nuestra primera tienda internacional en Miami. Si logramos tener éxito en Miami, Estados Unidos, eso te da una fortaleza adicional. Ahí vas a pasar ya a la tercera etapa. Sí. Que es internacionalizar la marca. Sí. O sea, ya te posicionaste en Venezuela en 2 puntos importantes. Ahora la tercera es internacionalizar la marca. Y si lo haces en el país donde prácticamente nació la franquicia, que es Estados Unidos, eso le da mucho más valor a la marca, le da más poder a la marca y se hace mucho más fuerte y más reconocido. Sí, la credibilidad sube. Y la credibilidad sube. Pues eso fue lo que hicimos. Llegamos a Venezuela y al día siguiente nos compramos unos boletos y nos vinimos a Miami. Wow. Y ahí empezamos a hacer el scouting ya de la parte internacional. ¿Cuál es la ubicación correcta? ¿Con Bueno, qué recursos? ¿Qué socios, si es necesario? ¿Franquicia o in-house? Bueno, un montón de decisiones que tuvieron que hacer ahí. Sí. Bueno, fíjate que ahí empiezas a aprender. Es todo un aprendizaje importante porque recuerda que en Venezuela no estaba muy organizado el tema de las franquicias en esa época. Empezaron a salir una asociación que se llamaba la Asociación Venezolana de Franquicias, de la cual nosotros nos afiliamos. En esa asociación estaba McDonald's y otras marcas importantes.
y nosotros. Claro, nosotros éramos los chiquitos, la marca. Pero luego, bueno, estuvimos ahí en esa asociación varios años. De hecho, nos convertimos en directores de esa asociación venezolana de franquicias, que luego migró a una que se llama hoy en día Profranquicias. Yo llegué a ser presidente de la Cámara de Franquicias de Venezuela por varios años. Fue la primera marca de origen venezolano que se convirtió en presidente de la Cámara, donde estaban todas estas marcas, todas las conocidas. Cuando llegamos a Estados Unidos, dijimos, bueno, vamos a alquilar un apartamentico, eso fue lo primero que hicimos, que nos servía de oficina, nos servía de dormitorio y nos servía de warehouse para guardar Todo. Todo estaba ahí. ¿Y ya tenían hijos a este punto? No, todavía no teníamos hijos. Una ventaja ahí. Sí, estábamos nosotros dos solos y decidimos alquilar en un lugar que se llama El Doral, precisamente, en la 114 y la 41. Okay. Ahí no había nada, ahí lo que había eran fincas con vacas. No había más nada. ¿No se fueron al área popular en Brickell, South Beach? No, es que no teníamos dinero para pagar esas rentas. No había dinero para eso. Teníamos que irnos fueron a lo práctico. A lo que podíamos pagar. Sí había un McDonald's, que era lo mejor que había, o lo que había cerca para comer, cerca de donde vivíamos. Ahí comí muchas veces. Y había un Denny's también al lado. Y empiezo a hacer el scouting. Empezamos a hacer el scouting de los centros comerciales. Cuando íbamos, pues, nos rebotaban. Le mostraba las fotos esas que yo tenía de Kodak y me decían, pero vendiendo churros con chocolate no vas a tener éxito. Total de que un día, a los pocos meses, encuentro una entrevista que había salido de un centro comercial que se llama el Dolphin Mall. Wow. Que se iba a empezar a construir, que lo iban a hacer. Y quedaba muy cerca de donde nosotros habíamos alquilado ese apartamento. Sí. No teníamos como la dirección o teléfono cómo ubicar a esta gente. Y me recuerdo que me fui con mi esposa en un carrito que teníamos, un Honda Civic. Pagábamos $120 al mes por el Honda Civic. Nos fuimos con ese carrito al terreno. Y el terreno estaba lleno de monte, pues estaba crecido el monte y había un letrero gigante que decía Dolphin Mall próximamente se va a construir aquí con una dirección y un número de teléfono. Como no lo podía leer muy bien por el monte, agarré una umbrella, un paraguas que yo tenía en el carro y con eso abrí el camino. Llegué a donde estaba el letrero, conseguí la dirección y el teléfono y empecé a llamar. Logramos obtener una reunión con ellos. Ese día, como no teníamos tienda en Estados Unidos, me llevé un maletín con vasos de churromanía, todo lo que era papelería, todo lo que tuviese que ver con churromanía. Me puse el uniforme de churromanía como el que tengo ahora, con una gorra y todo, y arriba de eso me puse un flu, un blazer con corbata. Porque la estrategia para lograr el éxito en muchas de las cosas que siempre hemos aplicado se llama la disrupción. Okay. Si tú eres disruptivo, esa es tu fortaleza, ese es el arma que tú usas para poder competir con los demás, con los que tienen músculo financiero, los que tienen músculo estructural. Claro. Tienes que usar la disrupción. Cambiar el status quo y hacer algo diferente, nuevo, claro, llamativo, que no sea lo mismo que hace todo el mundo. Eso es correcto. Hacer lo opuesto a lo que hace el otro. Okay. Total de que, bueno, llegamos a la reunión, le mostramos todos los papeles, todas las cosas que nosotros teníamos, convenciendo a aquella señora de que nosotros deberíamos estar en el Dolphin Mall. Y en la reunión yo empiezo a desvestirme. Eso a la señora le causó un impacto. Dijo, bueno, este señor se va a quedar aquí sin ropa. Pero resulta que debajo de ese flu o de esa corbata y ese blazer estaba el uniforme del señor de churromanía. El de Venezuela, el que usaba en Venezuela. El que usaba en Venezuela, el único que teníamos. Y eso le causó impresión. Digo, wow, este tipo está loco. Después nos hicimos muy amigos, ¿no? Después ella dijo, oye, wow. Esa noche nos llamó y nos dijo, mire, tenemos el local para ustedes. Solo necesito que me des las garantías. Y le digo, ¿las garantías de qué? Bueno, me tienes que garantizar el pago del arrendamiento. En aquella época el alquiler eran $9,000 mensuales. Te estoy hablando hace 25 años. Bastante. Hace 25 años, $9,000 mensuales. Que no sabíamos cómo lo íbamos a pagar. Y yo le digo, bueno, pero es que yo no tengo que darte garantía. La garantía es mi negocio. Nosotros en Venezuela
La garantía es shake hands. Tú sabes, cruzamos las manos y firmamos contrato. Sí. Me dice, no, pero este es Estados Unidos. Estados Unidos es diferente. Además, no te conocemos, no sabemos quién eres tú. No tienes crédito, tú no apareces aquí, tú no eres nadie aquí. ¿Cómo me vas a garantizar que me vas a pagar la renta? Un contrato de 8 años, $9,000 mensuales. Total que logramos de que fuese nada más un año la garantía de esa renta. Y un año de esa garantía eran $100,000, que no los tenía. Me imagino. Yo pensando, mi especialidad no es finanzas, esa no es mi fortaleza, pero sí soy creativo. Y empecé a pensar cómo yo logro obtener $100,000 y garantizarle a las personas que me van a dar ese dinero que van a tener su dinero de vuelta. Y garantizarle al centro comercial de que tienen una garantía sobre esos $100,000. Querían poder pagar. Entonces se me ocurre decir, bueno, vamos a ir a los Friends and Family nuevamente. Le vamos a pedir $10,000 a cada uno. Le vamos a pagar el 10% de interés sobre ese dinero. Con ese dinero vamos a abrir un certificado de ahorro en un banco. Y le vamos a decir al banco que me dé un standby letter of credit, una línea de crédito que garantice el lease, que esté garantizado por ese certificado de ahorro. Y eso fue lo que hicimos. Lo lograron. Wow. Lo logramos. Reunimos los $100,000. Fuimos al banco, hicimos toda la estructura financiera. Y así firmamos el contrato de arrendamiento. Claro, cuando pasaron los años, ya ese standby letter of credit de $100,000, por la inflación cada día, iba siendo... nos hemos mudado 3 veces en ese mall. Hemos firmado varios alquileres. Hoy en día ya no tenemos ese crédito. Ya hoy en día somos una tienda ancla dentro del mall. Claro. Bueno, No estuvieron ahí desde el principio. No solamente eso, que somos una tienda ancla, que ya llevamos 25 años ahí. Hemos visto irse muchos y venir otros. Sí. Tenants, inquilinos. Pero también tenemos una segunda tienda en ese mismo mall. Tenemos 2 tiendas, no una. Que un stand, un puesto y una tienda formal. Tenemos la tienda, el brick and mortar, la tienda, y tenemos un kiosco. Un kiosco, sí. Frente a la feria de comida también. Ya. Súper interesante. Y bueno, ahora que menciona todo lo de las finanzas, bueno, hemos hablado que ya tiene... ¿Cuántos locales en Venezuela a este punto? En Venezuela hay 40 en este momento. 40 locales, Sí. uno en Miami. En el momento aquel. Ajá, En el momento que teníamos 25 tiendas. 25 tiendas en Venezuela y la primera en Miami, primera tienda internacional. Sí. Y aún así, o sea, a ver, si uno piensa, tengo 25 tiendas, yo imaginaría que financieramente ya les está yendo bastante bien. Pero aún así les costaba levantar para una tienda nueva en Miami. Venezuela nos ayudó mucho a financiar Estados Unidos. Claro. La infraestructura, tener oficinas, tener secretarios, empleados. Venezuela en aquel momento, con lo que facturamos en Venezuela y el cambio era súper generoso. Y no solamente eso. Cuando abrimos el Dolphin Mall, todas las materias primas nosotros las traíamos de Venezuela. Los vasos, las bandejas, la harina. Era un negocio estupendo porque traíamos toda esa materia prima a Estados Unidos a un precio prácticamente muy económico. Sí, los de aquí no pueden competir contra eso. Claro. Y entonces ese diferencial nos ayudaba mucho a financiar nuestro crecimiento. Ok. Pero también vino entonces mucha gente interesada en franquiciar y entonces empezamos a franquiciar tiendas y llegamos a abrir en esos primeros años 8 o 10 tiendas Churrumanía, ¿no? Wow. Luego vino un momento en que las cosas en Venezuela se pusieron un poco complicadas. Pero antes de ir ahí, entonces financieramente, cuando abrieron Miami ya estaban un poquito más tranquilos. Pero cuando estaban, que iba a abrir el Dolphin, que necesitaban esos $100,000, tal vez en ese momento financieramente no estaban tan estables ustedes como para decir, sí, aquí están $100,000. No, para nada. Tuvimos que usar Friends and Family, ¿no? Sí. Y sí recuerdo que cuando fuimos arriesgados, porque yo le preguntaba a mis familiares que vivían aquí en Miami sobre ese centro comercial, el Dolphin Mall, y todos me decían que no lo hiciera. Porque siempre decían que el que funcionaba era uno que se llama el Sawgrass Mills. Sí, que queda más al norte. Lo cual es cierto. O sea, Sawgrass Mills es un mall muy exitoso. Sí. Pero nosotros no podíamos llegar a Sawgrass Mills. No nos daban entradas en Sawgrass Mills. En cambio, Dolphin Mall sí nos abrió las puertas.
Ya. Y nos arriesgamos. Me recuerdo que el día que abrimos la tienda, una persona se me acercó y me dijo, bueno, pero ¿cómo te va a ir bien aquí si tú no has hecho publicidad, no has hecho mercadeo? Y yo digo, bueno, pero es que yo estoy pagando una renta bastante alta porque me están garantizando supuestamente un tráfico Ya. de personas. Y te lo voy a comprobar. Abrimos entonces la tienda y empezó a entrar el público Ya. a Churomanía. Es una gran satisfacción. Cuando tú ves que eso ocurre, tú dices, wow, nos tomamos el riesgo, lo hicimos y aquí estamos. Ya. Hay que ser valiente. En los negocios hay que ser muy valiente. No, sí. O sea, yo tengo mi propio negocio también y, o sea, uno siempre está pensando en el siguiente mes, en el siguiente año, en cómo voy a hacer para que todo se mantenga igual. Entonces entiendo eso bastante. Ok, entonces, bueno, están más estables, pero todavía no es que están súper bien, ya tranquilos de plata. O sea, ustedes siguen pensando en el futuro y cómo crecer y financiar el crecimiento. Porque eso es un concepto en sí, porque para crecer necesitas plata. Y ustedes tuvieron la visión de saber eso y ir invirtiendo en sus recursos, en el centro de operaciones en Venezuela, en traerse los materiales de más baratos, porque sin todo ese arreglo financiero, ustedes no pueden seguir creciendo porque se les acaba el capital más rápido. Eso es correcto. Pero también el sistema de franquicias te ayuda a conseguir socios que traigan la plata. Que invierten. Sí. A diferencia de otros países, en Estados Unidos hay una ley de franquicias que regula el sistema de franquicias. Ya. Ahí yo entendí lo bonito de ese libro. Porque al principio uno dice, bueno, pero las regulaciones también pueden hacer que el negocio sea más difícil. Pero este libro en particular, que se llama el Franchise Disclosure Document, FDD, Okay. La circular de franquicias, vamos a decirlo así, en español. Nosotros los franquiciadores somos tratados como una compañía pública, como un banco. Sí. Porque nuestros estados financieros son públicos, están en ese libro y son auditados por un auditor externo. Ahí sale la historia de Churomanía, cuántas tiendas tenemos, cuántas se mudaron, cuántas se cerraron. Hay varios exhibits. Hay uno muy importante que es el número 19, el exhibit 19. Sale el detalle de cuánto va a ser la inversión, cuánto te costaría y en qué rubros te vas a invertir el dinero. O sea que aquí es mucho más estructurado en Estados Unidos. Totalmente. Tienes que tener, o sea, tienes que estar listo para poder ser un franquiciador aquí en Estados Unidos legalmente, financieramente. Si tienes que ponerlo todo público, sí, para proteger al inversionista, para que el inversionista tome una decisión a conciencia. O sea, nosotros, ese es, fíjate tú lo interesante, el franquiciador prácticamente se desnuda al frente al franquiciado o al posible inversionista franquiciado. Al revés no ocurre. El franquiciado no se desnuda delante de mí y me dice todo lo que él tiene y cuántas veces se ha mudado. Pero tú sí. Y cuántas veces ha fracasado. Yo le puedo pedir sus estados financieros, pero no son auditados por un auditor externo. Entonces hay cierto riesgo que tenemos nosotros los franquiciadores cuando vamos a escoger a ese socio. Hay varios modelos. Por ejemplo, hay gente que me dice, bueno, pero en vez de tener esas 200 tiendas que tú tienes en 10 países, ¿por qué no tienes 5,000? Y bueno, depende de las estrategias. Cada compañía tiene estrategias. Aquí hay compañías en Estados Unidos como In and Out. Es un family business. Tiene 4 generaciones. Tienen 400 tiendas. Y todas son de ellos. Sí, ese es el modelo que ellos escogieron. Y ustedes escogieron otro, me imagino. Nosotros tenemos como un híbrido, o tenemos tiendas corporativas y tenemos franquicia. Pero cuando tú tienes un socio franquiciado, tienes que escogerlo con mucho cuidado. Ya. Porque el futuro está ahí, ¿no? Y Ariel, me encantaría pausar aquí. Y yo diría que me encantaría seguir la conversación. Podemos hacer una parte 2 y nos enfocamos en todo el mundo de franquiciadores porque es un mundo muy interesante, un mundo que puede ayudar a mucha gente. Y hoy fue súper interesante escucharte toda la historia de cómo llegaron. Bueno, por ahorita vamos en 25 tiendas en Venezuela y una en Miami. O sea, todavía falta la historia. Pero además de que falta la historia, sí me gustaría entrar más a todo lo de franquiciados, entender cómo funcionan las franquicias, alguien que quiera abrir una franquicia aquí o afuera en Latinoamérica, pros y cons, cómo se hace. Entonces me encantaría que hiciéramos otro episodio enfocado en eso, si estás dispuesto. Yo creo que sí, es importante. Y yo lo hago de mil gustos y lo hago gratis. Lo hago gratis porque
La gente tiene que entender cómo funciona el modelo de franquicia. Okay. Y lo bondadoso y lo bueno que es. Okay. El 90% de los negocios de franquicias son exitosos. Si tú te vas por tu cuenta y montas un restaurante, tienes que empezar de cero. Tienes que empezar de cero y las posibilidades de éxito a los 2 o 3 años a lo mejor ya no existes. O sea, las probabilidades de éxito son muy pocas. Ir de la mano de una franquicia y de una marca, por eso es que el franquiciado hace ese due diligence o esa investigación antes. Y es público, ese libro que yo te hablé ahorita que se llama el SDD, la circular de franquicia, ese libro, tú tienes 14 días para estudiarlo. Y después cuando a los 14 días nos volvemos a reunir, tú sabes, todo está ahí en el libro. Todas las preguntas que tú puedes hacerte están en ese libro. Eso es lo maravilloso de esto. Sí, que ya hay una receta para cómo jugar en este juego. Todo está ahí y yo me desnudo, eso es lo que es. Y eso es lo que hace que tú democratices los negocios. Es una manera de convertir a las personas en emprendedores. De hecho, nuestro sistema, hoy en día, todos nuestros franquiciados son multi-unit franchisees. Franquiciados de tiendas múltiples. Que tienen entre 3 a 10 tiendas cada franquiciado. Nosotros no tenemos franquiciados de una sola tienda. Eso no existe aquí en Churomanía. Sí, a ustedes les gusta más trabajar con menos personas posibles para conocerlos. Es más fácil entrenarlos, es más fácil escalar. Entonces ustedes prefieren gente que ya tenga la experiencia de manejar varias tiendas en vez de una a la vez. Sí. Antes de terminar, quería comentarte sobre la ventana al futuro. Ok. ¿Te acuerdas de esa primera tienda que abrimos en Plaza Mayor, Puerto La Cruz, en un 3er piso? Sí. Nosotros, como estábamos muy escondidos, teníamos una ventana. La ventana era así, de este tamaño. Y yo le digo a mi esposa, tenemos que poner un anuncio en esta ventana para que las personas que paran en el estacionamiento, esa ventana daba al estacionamiento del centro comercial, puedan leer el anuncio y saber qué dice Churromanía. Cuando fuimos a poner el anuncio nos dimos cuenta de que de esta manera no se podía leer porque la ventana era muy pequeña. Entonces decidimos hacer un anuncio en un acrílico y darle la vuelta y ponerlo así, de medio lado, para que se pudiese leer. Ok. Y también en esa ventana instalamos una luz, la que usan que mandan un destello blanco, ping, Ok. ping, para que entonces ese destello blanco te llamara la atención y tú leías Churromanía. Ok. Esa lucecita todavía la tengo. Y entonces pusimos ahí el letrero. Entonces la gente podía leer Churromanía. Esa es la ventana al futuro. Porque a través de esa ventana nosotros pudimos visualizar el crecimiento de nuestro negocio. Hacia dónde queríamos ir y hacia dónde vamos. Enfocado siempre. Y esa es la razón por la cual en las papelerías nuestras el logo está de esta manera. ¿Ves? Está inclinado hacia arriba. Ah, no está recto. Porque así era el logo en su ventana. Porque así era el logo en la ventana. Entonces, los negocios, en este caso Churromanía, que es de la que estamos hablando en estos momentos, tiene muchas anécdotas y muchas historias. ¿Ok? Entre esas, el por qué está de esa manera el logotipo y por qué tiene una estrella. Que esas se las contamos en el próximo episodio. ¿Por qué Churromanía tiene una estrella? Bueno, Ariel, un placer haber hablado contigo hoy, escucharte tu historia, muy interesante. Y bueno, continuamos aprendiendo de él en el próximo episodio. Un placer, Ariel. Diego, un placer. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Churros de chocolate o azúcar no quiero. El de Arequipe también lo deseo. El Churromanía, rica manía de sabor de todos los días. Qué sabroso compartir el sabor de Churromanía, el sitio de encuentro para todas las edades. Somos los originales. Ofrecemos la mayor variedad de churros calientitos y deliciosos. Disfrútalos solo en Churromanía.